Con esto estamos cerrando esta primera etapa del seminario, que como saben es permanente. Estaremos próximamente dándoles a conocer el programa de las siguientes etapas. Nos honra con su presencia y con su participación el doctor Benito Reyes Trejo. Para quienes lo conocen, saben que tiene una muy sólida trayectoria en investigación en su campo. Ha marcado de hecho ya toda una línea, una escuela de trabajo en la preparatoria, y de hecho no solamente al interior de nuestro departamento, sino de la universidad, y con su trabajo en el que participan profesoras y profesores de otras instituciones, pues también ha establecido nexos importantes con esas instituciones. El trabajo, como ustedes ven aquí, se titula Obtención, Transformación y Actividad biológica de metabolitos secundarios procedentes de plantas medicinales, que forma parte de esta línea de trabajo, que es un trabajo en equipo. Voy a hacer lectura de algunos datos que son importantes dentro del currículum. No pudimos en este momento tener el currículum completo, que es parte de las fallas técnicas que nos impedían iniciar, pero son algunos datos relevantes del doctor. Es originario de Mexicali, Baja California, hizo sus estudios básicos en la misma ciudad, es egresado de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo el grado de maestro en ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es doctor por el CINVESTAR. Muchas instituciones, ¿verdad?, son parte de su formación. Es químico de productos naturales y, bueno, además es integrante del SNI, es profesor investigador nacional a nivel nacional, como saben, de este sistema, nivel 1. Ha publicado hasta ahora 31 artículos, 30 tesis en las cuales ha participado como asesor, como director de las mismas, y sus temas de investigación fundamentalmente están centrados en fitoquímica y farmacología, plantas insecticidas, biodiesel y modelado molecular. Bueno, pues es un trabajo sólido, como decía, en donde se han formado recursos humanos, equipos de trabajo también ya consolidados, que cada uno por su parte también ya ha empezado a despegar con sus propias actividades, pero bueno, pues sin duda el profesor está a la cabeza. Pues dejamos para escuchar la presentación del doctor. Muchas gracias, Lupita, por la presentación. Sí, en realidad voy a tratar de que la plática sea de una hora. Después de una hora es como las clases, ¿no?, que son cansadas. Es tanto trabajo que cada tema es una plática casi, ¿sí? Entonces, quise poner a los actuales colaboradores. Ahí falta Andrés Navarrete, como los que lo conocen, lo conocieron, está en otra institución, ¿sí? Y cuando acabó el doctorado, se fue, lo llamaron a la por ser un buen farmacólogo de plantas medicinales, y ahí así, ¿sí? Dianita lo acaba de ver en un congreso. Ok, entonces, Diana, Olver, el profesor Olver que está aquí presente, la doctora de la Guerra, Isila, que se acaba de integrar, Aldo de la Cruz, que se acaba de integrar también, y Justerman, que se acaba de integrar, ¿sí? Y el doctor Olver y el doctor Hermano son SNI, ok, vamos a iniciar con la siguiente, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio de productos naturales? Lo que está en amarillo es lo que últimamente integramos, ¿sí? Nosotros partimos definitivamente de algo que se llama exploración etnobotánica. Etno es los grupos étnicos, ¿no? Los grupos en los pueblos, en la sierra, en el desierto, resuelven sus problemas utilizando su medio natural, ¿sí? Y definitivamente utilizan plantas, minerales, animales para sobrevivir en la sierra, ¿sí? A partir de aquí se generan líneas como la farmacología, que básicamente sería la valoración de la actividad empírica, del conocimiento empírico que ellos tienen, ¿sí? Si nos dicen, esta planta es la más fregona para la gente, no, vamos al laboratorio, se lo damos a las ratas por vía oral, ya vemos el hocico con una fiebre, se lo damos, le medimos el azúcar por la cola, con un one touch, y es aceptado por las publicaciones, usar el one touch porque es un método medicinal. Y esta correlación farmacología-fitoquímica pues es muy buena porque los principios activos se aíslan de esa manera, de manera biodirigida, ¿sí? Que son moléculas, ¿no?,
moléculas a las que se establece la estructura molecular. Hace 2 años que por fin tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear y ya tenemos frutos, ¿no?, de tesis, de artículos, de futuro de patentes. Sí, les digo, si eso lo hubieran comprado hace 33 años que llegué y que lo solicitamos como grupo, otra cosa, obviamente, con más nivel. Los biocidas, que mata la vida. Bueno, somos modelos, larvas de insectos para evaluar plantas insecticidas. Sí, últimamente Víctor y Judith se terminaron su tesis utilizando larvas del dengue Aedes aegypti, ¿sí? Pero la parte muy efectiva. El dengue es una enfermedad importante otra vez, ¿sí? Y establecieron la actividad biológica de estratos y de moléculas, ¿sí? Entonces aquí entran plantas insecticidas, plantas antimicrobianas, que ahora la cuasi doctora Priscila Guerra, hermana de Diana, va a desarrollar. De hecho ya sabe, ya tiene algunos campanas y microscopios para ver todo esto, ¿sí? En farmacología, pues empleamos ahora la actividad antioxidante que la doctora Diana ya está desarrollando, y modelos como diabetes, úlcera y asma y tos, ¿sí? Y recientemente estamos trabajando en biocombustibles de plantas, ¿sí? Ya que la gasolina se va a acabar y al caballo vamos a tener que andar. La gasolina del petróleo se va a acabar, ¿sí? La siguiente es para dar un panorama, ¿no?, de que es la siguiente, ¿sí? Bueno, en 1985, el año del temblor, así estaba el laboratorio, ¿sí? El laboratorio de productos naturales. Precisamente al siguiente día del temblor, ¿sí?, el 19 y 20 de septiembre, salimos a colecta. Ya estaba planeado el vehículo, no sabíamos que iba a temblar. Y el curandero que nosotros visitamos, andaba en el mercado de San Andrés Cacarroapán, Puebla, ¿sí? Y nos dijo, se cayó México. No se cayó todo, un poquito bajo, ¿sí? Entonces en este esquema, en este diagrama de bloques, se puede observar que la selección de las plantas no es por rayo divino, no es por ocurrencia. ¿Sí? La selección de las plantas que nosotros hemos investigado siempre, bueno, como se investigan, sería al azar, que asegura poco éxito. Voy a estudiar el pasto que está allá afuera, me va a dar poco éxito, ¿no? Pocas moléculas, y ni sé para qué lo usan. Sin embargo, si reviso documentos o hago exploraciones no botánicas, puedo llegar a más éxitos, o sea, a tener moléculas con actividad biológica y sustancias que puedan paliar, que significa atenuar los efectos de enfermedades, puede ser la enfermo, ¿no? Paliar enfermedades como la diabetes, como el colesterol, como enfermedades del corazón, nuestros niños millonarios de lombrices, o sea, la canción de las casas de cajón. ¿Sí se acuerdan? Bueno, los grandes se acuerdan, pero ustedes. Sí, así la panzota, millonarios de lombrices. Entonces ellos se curan, las mamás les dan leche con agua, tranquilo. Pero también hay plantas medicinales para eso, ¿sí? Como el pasote, las quesadillas y los frijoles. Entonces, a partir de la revisión de documentos o la exploración botánica o al azar, de cualquier manera se preparan extractos y se hace su valoración biológica y farmacológica. De aquí resultan extractos activos. Entre esta caja y esta caja hay un bioensayo, hay un ensayo biológico. Siempre las personas que más contratan o que sugieren que tengan un perfil para contratarlos en el futuro es que sepan una prueba biológica, ¿sí? Sepan espectroscopía y sepan trabajar con extractos de plantas, y eso asegura un montón de cosas Después se hacen estudios citoquímicos, se establece unas mediciones de resonancia magnética nuclear, infrarrojo, espectrometría de masas, rayos X, ¿sí? Acaba de llegar el equipo de rayos X a la UACH,
primer equipo en los 160 y no sé cuántos años de la UACH. ¿Sí? Cuando hice mi tesis de licenciatura, en 1980, no había rayos X. Sí, rayos X llegó a México en el 84, 85. Sí, la siguiente. Y se establece la estructura molecular del principio activo. Eso de cómo seleccionar las plantas, bueno, pues por revisión de documentos, el Códice Badiano, el libro de Maximiliano Martínez, las obras completas de Francisco Hernández, ¿sí? El Libellus Medicinalis Indorum Herbis, el libro de las plantas medicinales escrito en el mundo, y otras obras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre les platico de la hernandicina, parece el nombre de heroína de película, una medicina de Pablo. Pero fue un nombre compuesto entre Francisco Hernández y Limpia dulcis, que es una planta que es 1000 veces más dulce que el azúcar. ¿Sí? Que en 1985 un profesor de la UNAM, compadre, César Compadre, se llevó los extractos allá a la Universidad de Chicago y junto con King Horn, otro químico de extractos, encontraron esta sustancia. ¿Sí? Allá lo contrataron, sí, él se llevó extractos de México, allá lo estudiaron, allá establecieron la estructura, ¿sí?, molecular. Esta sustancia de aspecto aceitoso, esta es. Ayer anduve en la Huasteca y me traje unas macetitas de estas. Sin embargo, con el calor, los que saben química, hacen una retrovirus Adler, aquí se obtiene una acetona y otra acetona. Y esos son tóxicos, por eso no tuvo éxito como un producto explotable como las stevia, ¿no? Como la stevia rebaudiana, ¿verdad? Los esteroídos y redolócidos son más estables al calor y al medio ácido. Estos no, ¿sí? Sin embargo, los siguen utilizando ahí en la Huasteca para remedio para dolores crónicos menstruales, ¿sí? Y para usar un tecito y durar así poquito, no hay que dejarlo mucho tiempo en el calor porque sí. La siguiente. Revisión de documentos, conocen una hoja de estas, como el Códice Badiano, ¿verdad? Que fue escrita por Martín de la Cruz, el indígena Martín de la Cruz. Es como todo, ¿no? Juan Badiano era el que escribía, que sabía leer y escribir. Y lo tomó y lo publicaron. Yo tengo el Códice Badiano en la réplica de IMSS, en el laboratorio, y quieren ir a checar. Son 2 libros. La siguiente. Otro método de la etnobotánica es la entrevista-compra. Nunca les van a decir las curanderas, la gente que vende hierbas, díganme, para mis cólicos, ¿qué? No sé. Pero se empiezan a platicar, le compran plantas y le platican ustedes de su experiencia. Sale, brota la información. ¿Sí? Y más si son morenitos, ¿no? A los lectores de México, a los güeros de ojo azul, no los demás. Tendrían que tener muy buena técnica de entrevista para poder hacerlo. ¿Sí? Es un mercado típico de México, ¿verdad? Tenemos manzanilla, árnica, té de limón, bueno, un montón de plantas. La siguiente. Bueno, así. No solo es pachanga. Durante las fiestas de México tenemos, por ejemplo, el Día de Muertos. Aquí está uno de los curanderos, ya falleció el año pasado. De hecho, pasado mañana son su misa de cabo de año. ¿Sí? Nosotros fuimos a dejarle unos adornos para la tumba. Don Concepción Castellanos, ¿sí? Y esta es en su casa, en su patio, aquí se ayer, el Chantolo, la fiesta del Chantolo, fiesta de los muertos. Sí, esta es un varón, que no lo crean. Se visten de hombres, se visten de mujeres, se maquillan también, que uno se va con la pinta. Sí, está. Gracias, ¿no? La siguiente. La ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Las ofrendas en los pueblos son cosas muy interesantes porque de ahí es el reflejo de la agricultura, el reflejo de lo que hay en los pueblos.
¿sí? Nomás van a encontrar ahí un kiwi, que es lejos, ¿verdad? Vamos a encontrar las flores de muerto, vamos a encontrar, si es un pueblo cañero, cañas, vamos a encontrar guayaba, naranjas ahí en la Huasteca, Álamo, Veracruz, ¿sí? Huejutla, toda esa zona es una zona naranjera, cafetalera también, ¿sí? Entonces en las ofrendas vamos a encontrar todas las chelas, toda la agricultura, todos los recursos naturales, todos los recursos, como dicen los fitotecnistas, todos los recursos fitogenéticos, ¿verdad? Siguiente. Esto es para ilustrar de dónde sale todo lo que vamos a estudiar, ¿sí? Las pláticas, aquí en Chapingo estamos en una minita de oro porque los alumnos, caray, conocen muchas cosas, sus abuelitos, sus tíos, pues ellos se dan cuenta que ellos controlan las hormigas, controlan los pájaros, el frijol, controlan enfermedades, cosas para bajar la vida con plantas. Se saben muchos remedios, ¿sí? Entonces, muchas veces sí se acercan y varios alumnos han sido sorprendentes y ahorita lo presentan rápidamente. Dicen, guaca, ¿cuántas moléculas? Esto es una que se llama Tecoma Stans, la donadora que sirve para la diabetes, y se la llevaron a Japón y a México, se la llevaron y allá a estudiar. Entonces les hago esta observación, este comentario para que cuidemos nuestros recursos naturales y nos estudiemos acá. ¿Sí? Los procuramos. El mentol, el Holz mentol, y de muchos medicamentos, ¿verdad? Para que sepa fresco el medicamento. ¿Sí? El Taxol, que es el exitoso, ¿verdad? El que resultó más poderoso contra el cáncer de seno, de ovario, de pulmón, de próstata. ¿Sí? Esa es una plática como de 3 horas, hablarles del Taxol. ¿Sí? Está presente en la corteza de un árbol que necesita 100 años para que dé esa sustancia en cantidades de 0.00001%. Poquísimo. Taxus perifolia o Pacific View o Tejo de Pacific. ¿Sí? Y dijeron, bueno, pues que no importa, vamos a cortar la corteza, pero los grupos ecologistas dijeron, nada, aquí no corta nada, en Oakland, California. Entonces eso nos orilla a los que queremos estudiar esto y que las empresas farmacéuticas como la Bristol Myers Squibb, como la Rompoland, otras, digan, ¿qué vamos a hacer? Pues las hojas en las hojas está la mitad de la molécula, esta mitad terpénica de carbonos. Pero con que un laboratorio le pegan a la trama rojima como el aminoácido fenildisoceína. O sea, es una semisíntesis. Y de esa manera es más fácil podar árboles que llevarse la corteza y matarlos, aun cuando se tenga manera. ¿Sí? Están todavía estudiando la biotecnología, o sea, cultivo de tejidos vegetales, no le han pegado. Sí le han pegado, sí le han dado a los árboles que tienen, no 100 años, ahora de 7 a 10 años ya es un abatimiento muy aplaudible, ¿verdad? Para llegar a esto. En México se vende, lo venden, lo recetan, lo prescriben en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? Para cáncer, esos cánceres. Les digo que esa es otra plática, les mostraría la cajita que tiene 8 miligramos de taxotere o paclitaxel, 8,000 pesos hace 10 años. ¿Sí? Pero si a la gente se lo dan y se cura, ya el cuarto tratamiento ya lo pongo. ¿Sí? Ok, yo sé. Una saponina con la que produce jabón, ¿verdad? La lichiricina, que es un celoso, gastroprotector, la laevarulina, porque en el rancho la herradura en España, la aislaron, así lo bautizaron, que sirve para un insecticida como anticancerígeno. Estos son los nuevos anticancerígenos, quizás más poderosos que el taxol, pero el taxol tiene estudios clínicos, fueron como 14 años para pegarle la planta hasta la forma farmacéutica, la semilla. ¿Sí? Una de las plantas que estudiamos primero en el 85, aquí está el curario, ya apareció el curario
es donde es mucho. Oiga. Sí, aquí está con el santorcino que manejaron, que fue la primera yepa que colectamos nosotros. Sí, que dijo, se cayó un equipo cuando fuera en el mercado, nos fuimos a la combi y buscaron que era el y nos fuimos a la sierra de Cehuacán, a la parte de Séptima. Sí. Don Marcelino de Jesús Flores. Y bueno, esas plantas se hacen extractos, se concentran, se meten los extractos a una columna, se aplican y obtienen unas raíces. No sé que se pagan a la extranjera, como que lo tienen pasarelada, se purifican, ese es el tipo de preparatoria. Nos obtienen espectros que analizamos, que sabemos de esto y tenemos moléculas como el principio activo de la rotasa o el principio de la rotasa así de verdad. Uno de los primeros trabajos que yo hice fue que tuvo la culpa que yo fuera químico. Cuando yo llevaba a la clase de bioquímica en la UNAM en 1979, me acerqué a uno de los químicos y productos naturales más importantes de México, que es el doctor Alfonso Romo del Igual. Saqué 10 en su materia, productos naturales. Le platiqué, oye, yo quiero estudiar una planta de mi pueblo, que es la cachanilla. Nunca se hizo. Sí, y de aquí pues ha sido tan exitoso que se han publicado 5 artículos. Estos son los más representativos. ¿Sí? Una sustancia nueva ha sido 11-13 dihidrotesálico, los rayos X, que se hicieron en British Columbia University en el 80. ¿Sí? Después estudié las raíces, ahí en el doctorado, pero ya está, aplicamos una sustancia también exitosa, pero por un derivado del metálico, ya se pegó al alcohol correspondiente y tuvimos con éxito un sólido cristalino. ¿Qué tal? Y hay otras 3 o 4 combinaciones más, como verán en el caso. Siguiente. Esa fue la de mi tesis de maestría, ya estando en la universidad, yo llegué aquí, casi acabando la maestría. Ya no me dediqué, y sí se puede, porque aún cuando tenemos 3 grupos, podemos hacer, rascarle algunas casas. ¿Sí? Bueno, pero eso lo desarrollé en el Instituto de Química de la UNAM, sí, lo publicamos en la revista de Bellas Artes, en los 90, este producto natural nuevo es un programa de original con capital de la sinoqueña. Fíjate. Ya están en el chapito. Bueno, este es un acercamiento de esta planta, ¿sí? Es una rotácea, ¿sí? De aquí nosotros, de hecho, les digo que fue la primera planta que estudiamos en Chapingo, ¿sí? Nos la sugirió el doctor Eric Estrada. En aquel tiempo, Andrés Navarrete, Eric y yo éramos maestros en ciencias. ¿Sí? Fuimos al otro día del año del temblor, conectamos esta planta, la llevamos al laboratorio y aislamos estas sustancias. El principio activo, bueno, el curandero la utilizaba para desbaratar cuerpos. ¿Sí? Nomás que él le decía amibas, decía, es que salen las amibas, las veo, eran lombrices. ¿Sí? Pero el conocimiento popular, el conocimiento empírico que él tenía era que no se la podía dar a borregas, que los desparasitaban, porque abortaban. Entonces, cuidado, entonces ellos nos van informando. Entonces, si una persona está embarazada y quiere desparasitarse con esta hierba, cuidado, la embarazada. Pero más cuidado más adelante, que fue su tesis del maestro Mario Morales. Él estudió también esta planta y encontró que a los ratones que les provocaba epilepsia. ¿Saben cómo es la epilepsia de un ratón? La epilepsia de un humano se tira al suelo y hace el exorcismo. Un ratón empieza a saltar. Y entonces, esta planta, aunque la utiliza un curandero, porque alguien ha mencionado luego,
es que las plantas no son malas porque tienen un uso milenario. No, podrías decir al barbón, del Castro, le encomendaba a sus científicos, porque yo conocí una autóloga en España, nos decía, es que Fidel Castro nos dijo que sí, el paro base para medicamentos de hierbas, sí, pero primero tenemos que hacer prueba de toxicidad. Era inteligente, ¿no? La postura. Aunque sea muy buena, si es tóxica, ya no pasó la hora. ¿Para qué le invertimos tanto dinero? Porque fíjense cómo cuidan su dinero los cubanos. Y entonces de esa manera ellos han resuelto sus problemas de salud a partir de hierbas. Y de los rastros de las vísceras obtienen medicamentos también. ¿Sí? De los ácidos nucleares, ¿verdad? Bueno, entonces esto se publicó luego en la revista Americana de Ciencias Farmacéuticas en el 91. Después el doctor Navarrete la usó para hacer tesis de doctorado, para estudiar a las lombrices en un polígrafo y estudiar cómo se desarrolla. Si se dan cuenta, esta primera parte es de pura fitoquímica, puras moléculas. ¿Sí? La siguiente parte va a ser de farmacología. Regresamos. Les voy a hablar de la calatola. La calatola aquí no existe. Taxonomía, química, farmacología, pues no hay nada. La siguiente dice cuando nosotros estudiamos o verificamos una base de datos que se llama Scopus, que es un poquito de nivel más bajo que Science Finder. Science Finder es un buscador de ciencias semejante al Chemical Abstracts, ¿sí? Pero Science Finder ubica ahora casi todo, Biological Abstracts que existían en el pasado, Chemical Abstracts, PyStar y muchas bases de datos de libro. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos química tenemos la mesa llena de libros, de bases de datos. Y ahora es electrónico conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, dice acceso por expedientes de 1960. Pues la ciencia ha avanzado más en los últimos 20 años, ¿no? Y en 60 para acá son 50, ¿verdad? 55 años. La siguiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros le colocamos ahí calatola y que digo, título del artículo abstract y keywords para las claves, le hago clic, dice ahí 6, solamente 6 registros en 55 años. O sea, qué bárbaro, no hay nada. ¿Sí? Esto ya nos lo sugería la maestra Patricia Vera Calenti hace como 15 años, no le hice caso. Decía la doctora que invitaste, ¿verdad? Existe el sujeto y el objeto de estudio, no se pueden separar. Definitivamente tenemos que recurrir a los sujetos de nivel que es los curanderos, los alumnos. ¿Sí? Los libros finalmente fueron escritos por un sujeto, ¿verdad? No nos escapamos del sujeto, ¿sí? Por la parte humana. ¿Sí? Entonces vean, hasta hace 2 meses 5 documentos, ¿no? Y todos de taxonomía, todos inclusive la profesora Patricia Vera Calenti hizo un artículo donde se lindan las conclusiones que son generadas en esta primera. ¿Sí? 6, ¿verdad? Este es el último que salió es el terreno. Vamos a escucharle a Senesio. Hace 15 días 2.552 años. Vamos por citar un ejemplo. La siguiente. Bueno, calatola, el árbol de las nueces de calatola la llevaban hace 500 o más años los conquistadores a los reyes de España, como el oro, como el cacao, como muchas cosas. ¿Sí? Entonces ya era conocido desde hace muchos años, pero nadie le ha metido la mano en la parte desde el punto de vista farmacológico o químico, ¿no? Estas necesitan, ahora no solo las tortuguitas. Sí, en el coloquio de Quinto Sol, las tortuguitas, que son la artesanía que se hace con esto, ¿verdad? ¿Sí? Las hojas, lo que se estudia de la calatola molis va a resultar desde el punto de vista químico y farmacológico. ¿Sí?
se hizo un estudio de rayos X de lo que se aisló, y se publicó recientemente. Pusimos Chapingoid, en honor a Chapingoid. Y aunque no saben que acaban de descubrir una sustancia nueva que le pusieron teotihuacanina. ¿Se han grabado el mes pasado? Sí, el doctor Ortega, el doctor Domínguez, el doctor Domínguez, por ejemplo, dice, le puso a uno ácido listicolinásico, Instituto Politécnico. ¿Sí? La cerrosillina, se mueve la silla. Y así muchos. El uruapano, por uruapano chardane, por cerro, sin estado. La siguiente. ¿Cómo es que rápido, es emocionante? La resonancia magnética nuclear nos indica el número de líneas y el número de carbonos. ¿Cuántas líneas vemos aquí con excepción del disolvente? Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, wow. ¿Sí? Una que es de un éster, una que es de dos, que son de oxígeno, 3 que son bases de oxígeno y estas que son de una línea de la siguiente. Sucede que son 9 carbonos, la biogénesis de terpenos. Sí, a partir de acetilcoenzima A, cierren los ojos y lleguen hasta acá. 5 carbonos. ¿Sí? El pirofosfato de gamma-dimetiladieno, ¿sí? Que le decimos que estos son los precursores de los terpenos. El terpeno cuando son 5, cuando son 2 unidades de 5 carbonos, cuentan los 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, limoneno. En negro hay 5, 1, 2, 3, 4, 5. En rojo, 1, 2, 3, 10 carbonos. Es un terpeno. Que no te acuerdas, ¿no? La reinosina, por Reynosa Tamaulipas, también así que pusieron. Vean, 3 unidades, ¿no? Es un C15. Verde, 1, 2, 4, 5. Rosa, 1, 2, 4, 5. Rojo. Pero la chapingólida, ¿cuántos tiene? 2 es oxígeno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La regla está mal. No, las moléculas en la naturaleza también tienen sus deslices, ¿no? Algunos tocan la puerta, se le come un carbono. Es un poco bueno. Bueno, eso es de la naturaleza, ¿sí? Y se llaman NOR, ¿verdad? ¿Sí? Ya desde ahí dije, esto es muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Ya buscamos en las bases, ya vamos a ver a es normal, todavía es normal. Es como la recién casada, todavía es casada, recién casada. Todavía es normal. Sí, porque no pasa en un año. ¿Sí? La siguiente. Bueno, entonces la parte farmacológica, ¿verdad? Y bioquímica van de la mano, ¿no? Las plantas se colectan, de manera que se preparan extractos y se someten a estudios, ¿no? De colesterol, de diabetes, de obesidad, de epilepsia, de bronquitis, de amibas. Aquí no tenemos posibilidades de estudiar las amibas porque se va a la luz en Chapingo cuando va miedo, ¿no? Se acabarían los experimentos. Entonces eso lo hacemos con amigos en el siglo XXI, en el centro médico. Cachar. ¿Sí? De ahí ellos nos evalúan las plantas. Es un problema que tenemos que resolver, el problema de la luz. Ok. Resultan extractos activos. No todos los extractos que se preparan son activos. Se meten a cromatografía de líquidos y se analizan y se identifican los principios activos por espectroscopía. ¿Sí? Infrarrojo, resonancia magnética nuclear, rayos X, espectrometría de masa, rotación óptica, etc. La siguiente muestra. Gracias por ponerme foto en la prepa. Ya. Sí, en la semana de las jornadas de investigación retomadas directamente ahora por el doctor Llanos, sí. Aquí está un polígrafo con el que estudiamos el asma inatoso. ¿Sí? La doctora sabe eso. En estas camaritas colocamos anillas de pollo kilos, de pollo de coballo, ¿sí? Los tensamos, le ponemos oxigenación, una solución de Richter-Krebs, ¿sí? Y luego le agregamos acetilcolina para ver que relaje, ¿no? Que se haga el aguado del anillo.
Eso lo vemos en la COP a través de unos tensores de fuerza que están aquí. Estos tensores. Esta es la ley de Hooke. Pasan a un transductor que las analiza y a la pantalla. Sí, de esa manera hemos avanzado. En el estilo relajante de una planta que se llama Protocolos Tercifolis, hasta me da risa porque les presento ahí que una vez les pregunté a unas indígenas que se habían visto que su nombre en náhuatl mexicano es Huilopoble, ¿sí? Pero esa es una grosería porque es el huilo, es el miembro parado. Entonces se espantaron así, y este señor está loco, eso pasa con entonces es como una palabrota, pero es que es el aspecto del alma, es una que está muy así, muy erguido. Entonces de esa inclusive se hizo una reclasificación, antes era Platón fragilis, que ahora es Platón Protexopolis, la maestra Cristina, como decían, ¿verdad? La colaboración que hemos tenido es con varios profesores de la universidad. A ella estaba muy cotizada porque la vienen a buscar hasta de Estado y de otras instituciones, en la Universidad del Mar y así, para que clasifique las plantas. Esta es la estructura que en 2008 que fue la activa contra el asma de la voz. Casi ya que no, porque es demasiado procedimiento, porque ya sé que esto es demorado. ¿Quién no conoce Cuacharalate? Se van a salir. Es un árbol. Es un árbol que usan las abuelitas para la gastritis. ¿Okay? De aquí publicamos en 98, pero también antes, 10 años antes, en la Revista de Ciencias Farmacéuticas. Y el parte de la research, los extractos de la corteza son muy poderosos para la gastroprotección. Gastro es estómago. ¿Sí? Aquí está el árbol. Aquí está un estómago de rata que ven las rayitas rojas, es la sangre, ¿verdad? ¿Okay? Pues esas rayitas rojas se miden en un microscopio estereoscópico. El largo y el ancho se suman y se comparan con esas después de etanol absoluto, etanol al 6%. Es lo que provoca. O sea, los crudos que se ponen con alcohol fuerte, se provocan una gastritis, una erosión. Y después en otro lote de rata pues damos los extractos de las plantas y protegen, ¿no? Están las rositas. Ok, pues la gráfica, ¿no? De cómo va protegiendo, ¿sí? Con la dosis, ¿no? Dosis respuesta. Siguiente. Siguiente. BS es subsalicilato de bismuto, BSS. ¿Saben qué es eso? Es el peptoplismo. ¿Sí? Pasa rosita. El pepto, pues miren, el índice de úlcera y el porcentaje de gastroprotección, ¿sí? Del extracto de metanol fue más poderoso que el pepto. Más poderoso. Eso está publicado. ¿Okay? Y los extractos también fueron poderosos. Así es como algo de Ok, bueno, el responsable de ese efecto gastroprotector es un ácido quiterpénico parecido al ácido acetilinásico, nada más que la posición de un doble enlace. ¿Sí? Es el ácido 3-alfa hidroximásticadenona. También el efecto, se estudió el efecto vasoprotector de Minobaum, de Protonactilis, y la misma sustancia resultó ser la activa que conozco, no tengo la ropa de resaltar la activa. Sí, eso se publicó en el 2008 en Journal of Pharmacy and Pharmacology. Siguiente. Esta es una hierba de México. Cuando vayan a Tepoztlán, Morelos, ahí al Teposteco de turistas, se van a encontrar a la chile, que es la hierba del agua. Ahí la gente, para demostrar que es una planta para cicatrizar heridas, ¿sí? Ponen 2 bisteces, pues no lo hacen cada rato porque perderían, y la hoja se pega. Quiere decir que hay una acción ahí con las células vivas de reproducción de tejido que es muy bonita. No está la maestra Cristina Cedillo, si no se hubiera dicho
Ya no se llama laboratorio masquemboniano, ahora se llama gelatina masquemboniana, porque los nombres taxonómicos están evolucionando en una dinámica muy fuerte. Pero está el profesor Alvarado, que a veces no es maestro. Bueno, el archivo, que son sus flores. ¿Cómo trae el archivo a mi casa? ¿Qué bolleros? Esta es una foto de bolleros en mi casa. Este es el aspecto de la planta. Nos damos el principio vasoprotector, que es un dímero, ¿sí? Que se llama linsecanesina. ¿Sí? Esto se publicó en 2010. Posteriormente, el modelado molecular, ya no podemos hacer esas transparencias porque son demasiadas. Vimos que los rayos X, cuando hicieron los primeros rayos X, los rayos X decía que era la mezcla de la imagen especular de Dios. Con nosotros revelamos una que nomás es una sola. Pero no, tenía desorden molecular. O sea que la molécula estaba vibrando y apareció en el diagrama de rayos X como que un fantasma. Y esto se modeló, ¿sí? Y se enseñó qué porcentaje hay de cada uno y se predijo los aspectos de resonancia magnética del fotón, ¿sí? Un método que se llama Chiao, de la paquetería de Gaussian. ¿Sí? Bueno, ¿para qué les digo eso? Es más modelos, más química, así de conocidísima la hierba del sapo, ¿verdad? ¿Sí? Sí saben que en tiempo en secas la gente que es muy comerciante de plantas vende Elingium heterophyllum, pero cuando no hay, pues venden Elingium cardinale. ¿Sí? Como van molidas, pues se parecen las tunitas. Entonces, pues evaluamos, nos verificamos en el bachillerato de la siguiente, evaluamos el efecto de Elingium heterophyllum. ¿Sí? El efecto que baja los niveles de colesterol, ¿sí? Vimos que falsa hierba del sapo no baja los niveles, pero la verdadera sí, a 72 miligramos por mililitro. ¿Sí? Esta planta ya fue también evaluada en un hospital de Seguro Social en Chiapas, con pacientes voluntarios, pero sorpresa, no les bajó los niveles de colesterol. Solamente el rata y el hámster sí se nos baja. Pero digo, Eric Estrada vende la planta como una mezcla. Se van a correr con el chico municipal. Es donde dijimos, no antes diciendo esa mentira. Se lo sabe. Pero él vende su hierba mezclada con mapunite, con cola de caballo y otra que también es una mezcla de 3 hierbas bonitas. Y eso sí, baja los niveles de colesterol, pero la hierba del sapo sola, no. Sí, está positiva. Ok, la siguiente. Yo hace cuántos amigos, ¿no? ¿Cuántos legos? Porque hasta así una pegada. Aquí hay una impresionante de plantas medicinales que se llama la Huasteca. Ahí está Andrés Navarrete, el curandero que ya conocieron las primeras transparencias, los castellanos, los cerros, vigilantes del pueblo, del clan, ¿sí? El cerro de San Francisco y los ¿sí? Siguiente. 6 plantas conocidas, ¿verdad? La guásima, el guarumbo, ¿verdad? Nuestro guarumbo secoteo crucifolia, el tronador, ahí en el campo pueden mascarla como una lechuguita, así, está bonito. El tronador, que es el calachoe tinata, ¿sí? Nigüilla, porque las bolitas parecen a un insecto que se mete en la piel, que se llama nigua, ¿verdad? Nigüilla en un árbol de chote, ¿cómo se ven las frutas del chote? El chote es como un chayote largo, lo rebanan, lo masticamos y amarran los dientes. Cuando tenemos flojo los dientes, amarran los dientes. ¿Ustedes conocen el chote? Ok, la tronadora de cómo está, tronadora de cómo están, hay más plantas. Está Raquel, ella está estudiando Pauteria, que ya no se llama hipoglauta, ¿verdad? Pauteria glomerata, ¿sí? Palearetis. Siguiente. Bueno, aquí de Croton, se me queda en la mente el fragilis, porque así se llama más.
pero ahora se llama reflectón. Baja con el tiempo de 0 a 10 horas a 8 horas, baja los niveles de glucosa de 55, se recupera y otra vez a 43. Una planta muy poderosa. Siguiente. Y de ahí se han aislado y los hemos identificado por resonancia magnética, etcétera, beta-acedol, el beta-citosterol, ácido poliático, nitroglobina, y esta otra parecida a la oxidilglobina. Sí. El beta-citosterol siempre les digo cuando aparecen los aspectos que están en el pasto, las lechugas en todos lados, pero juntos hacen como un sinergismo, los metabolitos secundarios, o sea, tampoco te vamos a hacer cara de feo. Sí. O el estigmasterol que todo el mundo viene a hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué sustancia? Con eso la diapositiva no sabe nada, hasta sigue por aquí. Pues es el ácido poliático de aquí los profesores Hernán y Olga están haciendo química interesante de estas moléculas para ver si se utilizan y encuentran un nuevo sistema carboxílico. Así de bien, aquí está la liguilla, vamos para nada y los demás que, los liguilla, le hemos trabajado, hemos encontrado escualeno, escualo, tiburón, en el aceite de hígado de tiburón, pero aquí está una planta, pues porque hay una evolución de plantas y animales. Sí, sí. Bueno, esta nosotros no la aislamos, esta es de la literatura. Tricostilina y tecomina son los principios hipoglucemiantes, los principios para disminuir el azúcar en la sangre. ¿Ok? Siguiente, plantas insecticidas. Siguiente. Bueno, en el ámbito de Chapino, las plantas insecticidas es un tema muy interesante. ¿No? En el ámbito de la salud también, porque los insectos son vectores de enfermedades, ya sea que en las patitas deben ahí popó, virus, hongos, o en su pancita por chupar la sangre tienen la parte infectiva de otro mamífero, ¿verdad? Sí, estamos un poco quitándole a una comunidad. En el 2003 publicamos esto, en la lista de la salud de México, cómo las sustancias tienen un sinergismo, si es un estudio isobolográfico, mezclar dos y ver cómo aumenta la actividad. Es como la cafeaspirina, ¿verdad? Cuando la aspirina le dieron sus cachetadas, o le dijeron, no sirves porque generas sangre en el estómago. Lo que pasa es que hay gente que abusaba y abusa de la aspirina. Le duele la muela, se toma una aspirina. Mañana voy al médico. Ya mañana no va al médico, se toma 3 aspirinas. No, pasado mañana voy al médico. Y así, hasta que pues es un efecto de sangrado gástrico, ¿sí? Bueno, entonces se desarrolló el TEPRA, el acetaminofén, en respuesta a los efectos colaterales de la aspirina. Pero la aspirina es muy buena para la gente que da un paro cardíaco, que tiene mala circulación, toma aspirina. ¿Sí? La siguiente. Este es el ciclo biológico del mosquito, ¿verdad? El mosquito Culex. Y nosotros usamos estas larvas que son las larvas del cuarto insta, están ahí los maromeros, ¿han visto los maromeros en el agua? Están ahí, ¿sí? Sin red de protección, ¿no? Caen al fondo y lo suben hasta que pasan a la pupa, ¿verdad? A la pupa. Y de la pupa pues sale como cartílago, ¿verdad? Sale el joven, ¿no? Sí, el joven. ¿Ok? Vuelve a aplicar, se alimenta de sangre de la hembra, pone los huevecillos y así el ciclo. Bueno, nosotros estudiamos, por ejemplo, de la reba en México, estudiamos la pimienta, el chile, el pasote, chicarón. Siguiente. Y son sus extractos, no vamos a poner toda la historia, entonces se quedan como de Chile porque están rojos, ¿no? Desde 0.01 hasta 1 y en estos ácidos hay larvas, ¿no? Entonces abajo a las 24 y 48 horas tenemos el número de larvas muertas, ¿sí? Si no se mueren, dicen, no sirvió para nada. La siguiente. Entonces aquí está, por ejemplo, la actividad del extracto de gusano, la cocida de pimienta,
tragedes, ¿verdad? Y Chile, ¿verdad? ¿Cómo vemos esto de la CD50? El más pequeño es el número, quiere decir que con poquito mata mucho. Eso quiere decir. Pero la más poderosa fue el químico. En segundo lugar, la familia de Molde, ¿sí? La siguiente. Bueno, como fue Piper Nilo, estudiamos el trato de todo el tiempo de metano y digo, el metano es muy activo. Siguiente. Bueno, y así es como, es un ensayo muy fácil, muy rápido. ¿Sí? Siempre les digo, todos los agrónomos deberían de conocer ese ensayo para encontrar paletas insecticidas, ¿sí? O recursos insecticidas. El dengue, la siguiente. No sé si está este fruto. Las anonas, esta es una anona muy especial, de sabor muy especial, que es la anona de Cipolla, que ya no se llama anona de Cipolla, ahora se llama. Bueno, tiene otro nombre, lo acabo de cambiar. ¿Sí? Bueno, pues las semillas, aprovechando muchas cosas, las siguientes, estas semillas lustrosas, ese cultivo de descubrir que el color lustroso se debe a que tiene mucho cobre. ¿Sí? Hicimos un análisis proximal mineral y tiene una cantidad de cobre que el cobre es importante en la dieta, pero cuando consumimos mucho cobre, uno de cada 100,000 personas le afecta al hígado y se le hace un hígado grandote que se llama hepatomegalia. ¿Sí? Mucho cuidado con las cazuelas de cobre. Pero si no, ya no va a comer carnitas, vamos a hacer las carnitas de novia del barco. Sí. Ok, la siguiente. Pues el Aedes aegypti, que es el causante del vector del dengue, ¿sí? Y estas otras enfermedades, ¿okay? Se parece, ¿no? Se parece, es un publicidad también. Siguiente. Quienes actúan de las amenazas sobre la cadena respiratoria de estos insectos, o sea, se ha estudiado el mecanismo de acción, es este tipo de moléculas que se llaman acetopeninas. Miren, son como lípidos, ¿verdad? Son como lípidos, son una cadena larga. Y eso permite que entre a las células muy fácilmente. ¿Sí? De todas maneras, se han evaluado la racina, tiene anillos de DHF, hidroxilos, una lactona, ¿sí? Una lactona, ¿sí? Una lactona. Y se identifican igual por resonancia magnética, por tecnología de masas. Aquí está el criadero, ahí en el ¿conocen este? Sí, ¿verdad? Ahí nos están en el laboratorio, ahorita está tirada por ahí, se empleó para hacer el ciclo de luz. Se llega al laboratorio con las larvas y el insecto y tienen que pasar 4 ciclos biológicos para que se adecue el insecto al laboratorio. No se puede estudiar así de esa manera, porque se mueren. ¿Quién los mató? La habitación se abre ahorita, ¿no? Que sea el elemento de la sustancia como tal. Así este sería con el procedimiento de los estratos, las columnas, las fracciones, las rojas serían las más activas, las placas, con respecto al laboratorio, de cómo se hace todo ese trabajo. Siguiente. Y vean ustedes, qué bueno que tenemos un microscopio nuevo y que se pueden ver muchas cosas y tomar fotos. Esas larvas se ve que fueron afectadas por los estratos, porque hay un abdomen alargado y el cervix, ¿sí? Este es el efecto del estrato, o sea, como si se hizo la ropa, como que un ataque, ¿no? Casi. Sí, y ese efecto lo dan los extractos de las semillas de la Stanonacia. Este ya lo vamos a mandar a publicar. Las acetopeninas que se han aislado tienen esta estructura, la aerolina, ¿sí? Que no tuvo actividad contra ella. Siguiente. Este doble enlace es muy importante para la actividad biológica. Estas son las más activas de estas acetopeninas. ¿Sí? Siguiente. El carbono 13, no sé cuántos carbonos tiene.
La siguiente, que falta un espectro de masas para saber dónde va. La otra ese es el sorprendente. ¿Sí? El efecto de un flujo de 4 hace que esto vuele hasta 7.2. Son cosas que de estructura que nosotros estudiamos. Así. Y ahí está, ¿no? El estrato que fue más activo del estrato de libertad, la cosa sobre es la reolina. ¿Sí? Las presas supervivientes. ¿Sí? La estructura de los ritmos. Siguiente. Los abuelitos en los pueblos también tienen remedios, insecticidas. ¿Cómo es que ellos entostaban el frijol, el maíz, y le intercalan hoja santa? Se han comido los guisos, ¿no? De hoja santa. ¿Sí? Okay. Bueno, pues también proteínas y granos almacenados. ¿Sí? Especies de sucreles, ¿sí? Criminales y rumores, ¿no? También lo que dice. O también le llaman a la santa, la siguiente. Los estratos son las columnas, las transacciones, vean esta que belleza. Esta es belleza porque estos son los estratos de la columna que se aplicaron y que no sirvieron para nada, o sea, los fueron perforados por el gorgojo. Citonfilus seamas, ¿sí? El gorgojo del frijol y del maíz. Y con la fracción 30 de esa 35 a 10.000 partes con millón de años. Aquí hay un agujerín, pero vean, limpio el problema. ¿Sí? Wow, es un método publicado ahí en Journal of Economic Memory. Se usaron unos tubos de ensayo gordos, por eso en el APA hay unos tubos más gordos, muy anchos. No los van a romper. Ponemos mapas de, los gorgojos, hembras y machos, ¿sí? Creo que 5 hembras y 10 machos, algo así, y vemos que se reproducen. Y pues es un trabajo de negros, porque había que sacar del tubo y contar cada frijol y ver el aspecto entre él y el Morris hicieron las dos cosas. La siguiente. Bueno, es una gráfica de la concentración de TAC 50 comparadas con Malatón. Claro que el Malatón es muy tóxico, Malatón y Paratón, por eso es una alternativa natural. ¿Sí? Pues aquí mató al punto 82, aquí a 2.61, sería la concentración, era 2.61, pues 3 veces, ¿no? Pero, vean esta, ¿verdad? Concentración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son mejores que el Malatón, porque con poca cantidad controlan a los cormoros, eso quiere decir, no es un dato poco exitoso, es un dato muy exitoso, que son mejores que el Malatón. ¿Sí ven? Pues las sustancias que ahí damos fueron azafrón y fueron estigmasterol, pero no son los principios activos. Eso que está en rosa que dice, es una gente cancerígena. Claro, eso no quiere decir que si la abuelita hizo un caldo de hoja santa con hueso, y tuétano, todo eso, hasta ahora. Es como fumar, ¿verdad? Mañana me muero de cáncer porque ya me fumé un cigarro. Sí, pues, todos los días comen el guiso de hoja santa, que además no se come carne todos los días en el pueblo. Entonces sí, puede ser que desarrollen cáncer. ¿Sí? Plantas que tengan safrón en Estados Unidos por la FDA, ustedes ponen el título de www.fda.gov y van a aparecer las BANES, las sustancias prohibidas, y esta es una de las prohibidas. Okay. Siguiente. ¿Qué es esta? La banana, una publicada del sabor de software. Un alumno que estuvo entre las 10 primeras tesis a nivel nacional de originalidad. Estaba enojado porque quería el segundo o primer lugar. Así no anda la vida, ya, confórmate que estás en el 10 minutos. Hizo extractos de semillas de banana y los aplicó a mosquita blanca, ¿sí? Tanto ninfas como larvas como adultos. ¿Sí? Aquí está la cámara donde tenía el frijol,
fueron al campo junto con un profesor Abel, con una tripa de éter, se la dispararon a las mosquitas en el campo y se dormían. Ya dormidas los llevaban al laboratorio, se metían allí y se despertaban. Sí. Y así hicimos el ciclo biológico. Y vimos las actividades de huevo, ¿no? Homicida, ¿no? Los extractos de agua de estas plantas tuvieron una mortalidad de T1 es congridor, T2 y T3 en los extractos de agua. ¿No? Siguiente, los extractos de semillas en las linfas, esas son las linfas. T1, extractafoso, T2, ¿sí? Pero el acetato de etilo, que es el tercero, miren, a una mortalidad arriba del 80%. Extractos orgánicos. Siguiente. Sí. Sí. Y los extractos en adultos, ¿verdad? ¿verdad? Los extractos orgánicos fueron superiores a los extractos de agua. ¿Sí? O sea, con puras semillitas. Hay muchas cosas que no han publicado, es una de ellas es esta. Ahí está para publicar. ¿Sí? Siguiente. Aceites esenciales repelentes de insectos. Pásame la anterior. Esa fue una tesis de Bernardo. Fue junto con el profesor Salazar de agronomía. Los aceites esenciales de otras, o sea, plantas protegen a otras plantas, es un principio de ecología. Siguiente, entonces hicimos aceites esenciales de pirul, de eucalipto y con un producto comercial de ajo, aceite de ajo que se llama Brahmic. ¿Sí? Y eso se aplicaron, por ejemplo, este fue un trabajo fabuloso porque se descubrieron nuevos insectos. ¿Sí? Asociados a este producto. Vean, el más activo es el verde, ¿no? Aceite de pirul contra Octatus palmaris, ¿no? ¿Sí? Siguiente, perdón. La Antonio Batesi, que se hace a la azúcar, ¿no? El aceite de negro, Rally, el de ajo fue muy efectivo, pero también el rojo, ¿no? Ahora fue el aceite de eucalipto. En más o menos 2 meses de tratamiento, cada 15 días iba y contaba. ¿Cómo está eso? Pues Fernando agarraba los frutos y veía los aterrizajes, ¿no? Las picadoras. Así como vemos las picadoras en las guayabas, los puntitos negros, son aterrizajes de insectos. ¿Sí? Entonces en las guayabas estarían bien limpiecitas y no les atacaron ningún insecto. Entonces él contaba el número de landings, el número de aterrizajes, ¿sí? El número de puntos, ¿no? Y los registraba. ¿Okay? La caseta, ya, la siguiente. Sí. Ok, y lo de dengue, ¿verdad? Aquí está lo de dengue. Pues, lo puse al final. La siguiente. También es una rutácea, ¿sí? Hizo extractos de hoja, de corteza, de semillas y dientes. ¿Sí? Y lo evaluó contra la gamba del dengue. Siguiente. ¿Qué obtuvo? Bueno, ahí está, el ciclo. Sí, aquí están las actividades más importantes, entre menos cantidades, más potente, son los extractos de sangre, a las 48 horas de reducción. ¿Sí? Y la sustancia que aisló fue la última sustancia que aislamos en la primera planta medicinal que se usó para las ayudas y las colonias. ¿Sí? Sorpresivamente, ¿no? De Santoxina clavaeris, que ella estudió el tipo de resonancia de Champignon, ¿sí? Identificamos esta estructura siguiente, comparable, miren, igualita a la que aisló el detonador. ¿Sí? Yo le dije cuando fue a estudiar al laboratorio de ayer, la probé la corteza. Esta tiene una vida de 14 carbonos y 4 dólares en gases. Colopatle, que ese es el de alacrán, se llama así porque es la hierba del alacrán. Cuando se mastica, hace como que se ensanive toda la boca, se adormezca, como si te picara un alacrán. A mí nunca me ha picado. ¿A ti sí? A mi esposa le ha picado un alacrán,
Y me dice, sí, así se siente adolescente. Más que se salvó porque la llevaron al médico rápido. Siguiente. Finalmente, son muchos trabajos, ¿no? Pero yo quise hacer así como una cronología. Estamos estudiando en el colegio con la doctora Ana Zabaleta la interacción, cómo en el Chile CN334, que es una variedad desarrollada en Michoacán, que es resistente a hongos y macros. Entonces, le aplican y inoculan otros hongos problemáticos y con resistencia en la planta de Chile genera una respuesta. Sí, en este caso genera una fitoalexina que se llama capsillón. Sí, y entonces aquí pues son unas fotografías de cómo el macro está dentro de la raíz. Y en las hojas se colectan, se extraen, ¿sí? Y se cuantifica el capsillón. Si uno de los alumnos de ella, que en el laboratorio de Chapingo, obtuvo capsillón de Chile para rellenar. Le puso una celulasa y obtuvo el capsillón. Y todavía no teníamos la resonancia, pero la mandamos pagar ahí a la banca, esta palabra. Sí. Porque antes la intuían, decían, no, acá está, porque ahí está, tienen los pelos de la bola en la mano, ¿no? Es lo que están evaluando. Siguiente. Bueno, ya se publicó. En el laboratorio hacemos trabajo de antioxidantes, cuantificación de fenólicos, de gasolinas, de alfenólicos, la doctora Diana Guerra se encarga de eso. Hay una punto de salir, no regresarse mañana, yo creo que es un día. La cuasi doctora Priscila estudia plantas antibióticas, ¿sí? Pero ya no lo hace en la que ahora lo hace en un lector de placas, en pozos, ¿no? ¿De cuántos centímetros son los pozos? De unos 2 milímetros. 2 milímetros. 2 o 3 milímetros. 3 milímetros. 96. Como 96 cajas de pero así, un lector de microplacas. ¿Sí? Ya se puede, él estudia la síntesis y derivación de productos naturales. Aquí está el tejo del Pacífico, lo que les decía. Aquí está la media cetilbacatina y la cama de orquina que al abrirla esteriliza el punto. Es el principio de pasos de nota y genera la isocetona de calzol que nos da la planta. Siguiente. Ya, biocombustibles, ya saben, esto ya se usaba en el rollo, ¿no? Que es el rollo de carro, que hay que sustituir a la gasolina por etanol, al diésel por biodiesel, el deterioro ambiental, la siguiente por los gases de efecto invernadero, la basura se aprovecha, y decía el doctor Mac, en un DeLorean, con un de plátano, se aprovecha, la siguiente el carro y la camina, ¿sí? Del back to the future, los combustibles, etcétera, el cambio climático hay que aprender. En Brasil ya hay trabajo con el etanol, en Europa con el diésel, en el transporte, la siguiente. Se usan mezclas porque tampoco va a alcanzar el biodiesel. ¿Sí? Se tienen que hacer mezclas. La siguiente. Bueno, tiene mayor luminosidad, alto punto de ignición, entonces es seguro en el almacenaje, produce menor cantidad de gases de efecto invernadero. Siguiente. Aquí hay una tabla comparativa, ¿no? De CO, de azufre, cero azufre contra el 15. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo se obtiene por una reacción que se llama transesterificación? Es un producto importante en cosméticos, es más la nitroglicerina, explosiva, y el biodiesel es una mezcla de estos químicos de ácidos grasos. Es lo que se llama aquí. Siguiente. Por ejemplo, el biodiesel flota, la glicerina está abajo. Siguiente. Una carta de colaborador de
de gases, donde nos dice la composición de cada ácido-graso, la siguiente. Sí, pasa la siguiente. Arroba, siguiente. Una tabla de kilogramos de aceite por hectárea por año. La reina es la palma de aceite por 5.000 kilogramos de aceite. El maíz no tiene tanto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la canola? La arroba. Por aquí está el apoyo, ¿verdad? O el aguacate, ¿verdad? ¿Sí? Siguiente. Bueno, el aspecto del laboratorio donde tenemos el reviso, la siguiente. Pasa. Siguiente. Un calorímetro de supereólico para hacer la determinación de calor de combustión. Siguiente. Siguiente. Y gráficas que se obtienen de densidad y viscosidad. Siguiente. Donde se ve que el aceite y el biodiesel mejoran sus densidades, son más bajas. La siguiente, ¿eso qué tiene que ver? Pues la esprea, ¿sí? Que da esa nube que va a hacer combustión en el motor, ¿sí? Es más eficiente esa nubecita, ¿no? El fog, ¿no? El fondo, ¿sí? Para hacer combustión. Entonces las mezclas, vean, al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad, o sea, nos conviene que el viaje del tanque del vehículo al motor, la viscosidad sea baja, porque si no sería como una miel, ¿no? La miel es viscosa, el agua es el uno, ¿verdad? Poco viscosa. Entonces se estudia la viscosidad de los combustibles, ¿sí? Ok, bueno, estas son las anomas del tiempo. Nosotros utilizamos las que tiran, utilizamos la basura, la siguiente. Y publicamos este artículo en Industria de Trabajos Antorios el año pasado, ¿sí? Como las semillas de lona de historia con metedora, no como estilo, no como una para comer en la producción de biodiesel. ¿Sí? ¿Siguiente? Y ya. Gracias. Muchas gracias. Comentarios o preguntas al doctor a esta presentación. A ver, doctor, pues ha generado una cantidad de muestras de su estructura, pero la parte de la aplicación, por ejemplo, hay ciertos metabolitos secundarios, analitos que ya tienen actividad biológica. La siguiente fase, ¿cuál es? Porque si no se queda en artículos y productos para ya comercial, comercializarlas, ¿qué sigue? Pues? sí, el primer nivel es como alimentar, ¿no? Por ejemplo, vamos a controlar que el frijol no es mucho almacenado, ¿no? Con el conocimiento del abuelito del menú. Pero esto puede generar también un producto comercial, ¿no? Entonces, esa parte no la hemos explorado, ¿sí? Pero sería bueno hacerlo. Y que quien maneje, se lo va a manejar, ¿no? Lo maneje la comunidad, esa es nuestra intención. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro sueldo, ¿no? Y a lo mejor decimos, yo quiero ganar, quiero hacerme rico con una patente. No vamos a ser ricos, pero si tú lo explotas y lo vendes y lo comercializas, pues sí obtienes ganancias. Pero si hacemos que la gente proteja sus productos naturales, sus hierbas en sus pueblos, entonces hacemos que ellos puedan tener ese manejo. Sí, decir, momento. Ya las escuelas técnicas ya son muchas en la República, ¿no? Las escuelas técnicas podrían ser preparados, ¿no? Sabiendo toda esta información. Que esa sería la siguiente etapa, la de socializar y ver hacia dónde irían los recursos, ¿no? O por medio de algún programa de vinculación que si los hay, apoyamos. Pero hay una etapa intermedia también, porque una cosa es aislar una cantidad de picogramos o miligramos de nanarito, someterlos a los estudios, y otra cosa sería la producción, la extracción de estos metabolitos, que sería también una cuestión industrial.
Sí, O sea, generar una patente no es nada más saber de moléculas, sino también pasar a la escala piloto, después a la escala industrial, para que ya se genere el producto como tal. ¿No? sí, pero se tienen que hacer controles, ¿no? O sea, es como el que hizo las lechugas gigantes, ¿no? Las hortalizas gigantes. No fueron exitosas. ¿Por qué? Porque tenían más agua, ¿no? Más agua que material para consumir, ¿no? Las lechugas así. Igual, ¿no? Cuando se propagan plantas se tiene que procurar que ese principio activo esté y en buena cantidad, porque si no, no va a actuar. ¿Sí? O sea, eso como que va a la par, sí, no entiendo lo que quiere decir. Sí, que sean beneficios finalmente para la comunidad, ¿no? Para problemas sociales como estos, ¿no? Problemas técnicos. ¿Sí? Oye, el frijol dura nomás 15 días y ya está enrolado, ¿no? Pero si aplicamos todo esto de los extractos, o la misma intercalación de las plantas y las hojas, funciona, pero va a haber alguien más vivo del extranjero que lo va a hacer, que va a ser la otra etapa. Nosotros ya lo hicimos, ¿no? Entonces, habría que asegurar que esos cultivares, esa reproducción en masa de esos cultivares, tengan los principios activos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me interesa ese salto, es problemático, porque lo veo también en la exposición de la doctora Consuelo Lobato, ahorita también, y en otros más, de que sí se ha generado un conocimiento, pero luego cómo lo llevamos hacia oportunidades ya más específicas para la comunidad o para los consumidores en general. ¿Tú conoces alguna experiencia de alguna institución donde hay algún grupo de innovadores o un grupo o gente que se dedique a hacer ese intento de articular esta parte de la experiencia básica hacia la parte ya más específica? Son pocos, sí conozco. ¿Sí conoces? Son pocos, muy pocos. Yo creo que esa experiencia deberíamos de traerla aquí a la institución y ver qué es lo que podemos hacer. Si después me puedes comentar eso. Sí. Pero sí hay que hacer eso. Yo fui al Congreso de Amenazas el año pasado y sí traen propuestas muy de aplicación de las amenazas. ¿Algún otro comentario? ¿Participación? Sí, particularmente en el trabajo de Felipe Abril de Hierba Santa, no sé si se encontró en la perspectiva. No, porque el alumno, como sabe, ¿no? Se tiene que titular. O sea, evaluamos extractos, los dos columnas y encontramos la fracción más activa. Pero en ese tiempo no teníamos nada, ¿no? O sea, sí siempre hemos tenido acceso afuera con amigos, ¿no? A instrumentos. Pero ahí se quedó para que yo creo que cada uno lo continúe, ¿no? Y ya tenemos el principio que protege al mejor de incorporo. Eso es muy interesante. Pero él, pues estuvo un año, ¿no? Entonces no puede estar más sin becas, sin dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, no por el trabajo, pero por ejemplo, algunos que estén interesados en saber qué es lo que se está haciendo, también de acercarse para el proyecto de tesis o de propuestas que se pueden tomar. Claro, sí, ahí en la fotografía vieja es el edificio este, el preparatorio, la verdad, está la fotografía. Pueden ir. Sí, de hecho, eso de la protección de granos del mejor es una propuesta del alumno. Yo le abrí la puerta y dije, vamos a hacerlo. No soy entomólogo, pero conozco que maneja los insectos bien. Sí, sería colorado, ¿no? Sería hacer equipo. Tenemos que hacer equipo. ¿Sí? Si no haces equipo, tienes que hacer equipo con expertos de muchas disciplinas para resolver el problema. Así se resuelve el problema. Y sí, del colegio de posgrado, él fue y le dieron los pies de cría con racimos de insectos y los el ciclo y aparecen los extractos, hizo todo y los artículos igual, ¿no? Con las bases de datos que nos enseñaran modelos, ¿no? Los modelos que se emplean para estudiar insectos asociados a granos.
está chido. Mejor es uno. ¿Qué más hay? Maíz, arroz, o sea, hay muchos y todos tienen claves. Son rojos, ¿no? Casi todos. ¿No? Distintos nombres y apellidos. Haba, también. Hace tiempo acudió una persona particular al servicio de difusión cultural, a la dirección de servicio, porque ella hace visitería de semillas y para exportación, pero uno de sus problemas era cómo proteger esas semillas de una forma natural. Y pues yo no conocía, medio había sabido de esto, pero realmente no me acordaba de la fuente, y yo la mandé al Instituto de Ciencias Nucleares para que la irradiaran, porque pues esa es una forma más segura, ¿no? Pero creo que la solución, la alternativa natural era la aplicación de estas cosas, porque era una cantidad de semillas de muchas plantas que utilizaban para hacer pulseras, anillos, collares, no son para comer, pero son para proteger. Y yo insisto, ahí hay oportunidades. Una oportunidad es la que siempre la tradicional de la ayuda social hacia los productores, pero hay otra. Los productores generalmente requieren dinero. O sea, sí podemos tener muy buenas intenciones, dándole, pero requieren dinero. Y si pueden generar dinero para lo que ocupen, yo creo que es una ayuda. Es la ayuda más importante que le podemos dar, además de colateralmente otros aspectos. Entonces yo insisto en que muchas de sus aplicaciones, sus resultados pueden pasarse a la etapa de producción comercial. Eso obviamente tiene que ser por expertos. Sí, porque pues, usted trabaja con cuántos gramos de hojas, ¿no? 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Eso existe en programa. Pero ya para escalarlo a nivel industrial, pues, es ingeniería agroindustrial, ya pasarlo a toneladas, a 20, 40, 50 toneladas de material que tenga el principio activo, ya es otra cosa. Eso, ¿cómo lo podríamos traer para que el Departamento de Ingeniería Industrial o los doctorados de acá de problemas, procesos agroindustriales, lo aborden y podamos realmente explorar una fuente de oportunidades enorme acá en Chile? Sí, tal vez sea necesario incluirlos en los programas de Produce, ¿sí? En las de la cadena producto, ¿no? Todas las etapas, en alguna etapa de esas pueden participar, no en todas. Entonces, es cuestión de buscarle, ¿no? El recoveco y quizá plantear un proyecto así donde intervengan más especialistas, incluyendo a la parte de los campesinos. Sí, nuestro viendo el ejemplo que puso el Taxol y la dificultad que hay para conseguir el material para sacar un activo, y viendo la posibilidad de la síntesis química de estos activos, cuando pienso en todas las plantas que se requieren para luego una producción industrial, pues luego probablemente me vendría a la mente la gran presión que se ejercería sobre ciertas especies, ¿no? Y luego la otra, la presión a gran escala que se da en la producción de estos activos, en la producción industrial, comercial, sintética de estos activos. Ahorita estaba precisamente preguntándome esta línea de estar buscando activos en plantas, activos naturales en plantas, frente a esta otra posibilidad de sintetizarlos, ¿tiene futuro? El Taxol, sí, ya lo sintetizaron. Son como 22 pasos, como 30 autores. Y entonces, dos grupos en Estados Unidos, Corton y Nicolau, Universidad de La Joya, California, y el otro, creo que es un problema. Sí lo sintetizaron, pero eso no suple, es como una molécula con mucho arte, ¿no? Y un reto sintético. Es más cara la síntesis en laboratorio que la de la planta. Lo que yo les decía es que se necesitan 100 años para que de la corteza se obtenga la sustancia.
Pero entonces, por lo del búho es en peligro de extinción, los ecologistas dijeron nada, aquí no me importa ninguna cosa. Entonces se fueron a las hojas, que es como podar nada. Y estudiaron las hojas y vieron que ahí estaba el terpeno, que es lo más difícil de sintetizar. Y entonces, como lo están resolviendo las empresas farmacéuticas, es como una semisíntesis. Van todas las hojas, toneladas de hojas, ahora sí, a un laboratorio, hacen el extracto, purifican la 10-diacetilvacatina y en el lab le pegan algún aminoácido, que ha sido la tesis doctoral de la cama de Ojima, el que patentó el proceso. Y así se resuelve y ya no se tienen que tirar los árboles. Porque el cultivo de tejidos no funciona. Es tan especial la molécula. Y se ha batido el tiempo de longevidad de los árboles de 100 años a 7 a 10 años. Eso es inmenso. Pero así lo han resuelto. La síntesis en laboratorio, como atrás, es carísima, carísima, no es rentable. Pero la alternativa es la semisíntesis, las hojas. Las hojas tienen una composición de metabolitos que es a mitad terpénica más difícil que está ahí. ¿Sí? Así lo están atacando ahora. O sea, cada problema es diferente. Es como las plantas medicinales, ¿no? Les digo, la valeriana para los nervios, la tintura dura una semana a temperatura ambiente. Después de una semana te pones tus gotas, pero hay genotóxicos. Refrigerada 30 a 40 días. Pero es la valeriana, ¿no? Entonces también es así que la venden como seca, ¿no? A veces secas molidas, como manejo. Pero otras hierbas son más estables y otras no. Entonces, cada planta es un caso. Es como la veterinaria, ¿verdad? Cada ser vivo es diferente. Un conejito, una gallina, no se puede ser una gallina, un pato, un cerdo, ¿no? Sí, un borrego. Si les aplicamos la medicina de los humanos, ¿no? Penicilina salvar no puede con los humanos. Cuando queremos resolverles una infección, ¿vale? O sea, la veterinaria, y también está la medicina veterinaria, la medicina tradicional, ¿sí? Y usan hierbas para curar los pacientes. Es la otra parte que está en pañales. Muy bien, pues le agradecemos a nosotros. Van a hacer entrega de su reconocimiento como conferencista. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Pues, ahí está el laboratorio, o sea, cuando queda ahí está el laboratorio, la prepa. Triste el laboratorio, ahí está el laboratorio. Vamos a continuar. Este año todavía tenemos 3 conferencias, las vamos a organizar. Empezamos con el ciclo de los agrónomos, pero va a venir, en ese inter va a venir el doctor León Olivé, que es un filósofo, pensador sobre la relación entre tecnología y sociedad, muy importante, muy bueno ese doctor. Les vamos a hacer otra vez propaganda y ya los invitaremos. ¿Sí? Gracias.